El sol se escondía tras el horizonte, y el pequeño restaurante de Marcos comenzaba a quedarse vacío. Era un local modesto, con mesas de madera desgastadas y un ambiente acogedor. Marcos había trabajado duro para levantar su negocio, y aunque no era el más exitoso de la ciudad, tenía una clientela fiel que apreciaba la calidez del lugar y la calidad de la comida. Aquella tarde, mientras cerraba la caja y comenzaba a limpiar las mesas, algo llamó su atención. A través del ventanal, vio a una mujer desaliñada y visiblemente cansada que se encontraba parada junto a la puerta. Tenía el rostro sucio, el cabello enmarañado y una chaqueta vieja que no parecía abrigar lo suficiente para el frío que comenzaba a instalarse en el aire. La mujer miraba fijamente al interior del restaurante, con una mezcla de esperanza y resignación. Marcos sintió un pinchazo en el corazón. La compasión lo invadió, recordando los tiempos difíciles que había pasado en su juventud, cuando tuvo que luchar para conseguir trabajo y comida. Se acercó a la puerta y la abrió con suavidad. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con una voz amable. La mujer levantó la vista sorprendida, y durante un momento pareció dudar de si debía responder o no. Yo solo estaba mirando. No tengo dónde ir y, titubeó, visiblemente avergonzada. No quiero molestar. Marcos la miró con detenimiento. Sabía que no era común que alguien pidiera ayuda directamente, y también sabía que muchas personas en su situación preferían mantenerse al margen, sin incomodar a los demás. ¿Tienes hambre?, preguntó sin rodeos. La mujer asintió con la cabeza, aunque parecía demasiado orgullosa como para pedir algo directamente. Sin pensarlo dos veces, Marcos la invitó a pasar. Ven, tengo algo de comida que sobró del día. Puedes comer aquí, si te parece bien. Ella lo siguió en silencio hasta la cocina, donde Marcos le sirvió un plato generoso con las sobras del día. Mientras la observaba comer, notó algo en sus ojos, una especie de agradecimiento profundo mezclado con una tristeza que no podía ignorar. Mi nombre es Marcos, dijo, tratando de romper el hielo. ¿Y tú, cómo te llamas? La mujer tardó un momento en responder, como si le costara recordar algo tan básico. Sarah. Me llamo Sarah. Marcos asintió y le sonrió. Sara, ¿tienes algún lugar donde quedarte esta noche? Sara negó con la cabeza, y Marcos supo que esa noche sería fría. Sin saber muy bien por qué lo hacía, ofreció algo que jamás había ofrecido a un extraño. ¿Qué te parece si trabajas aquí unos días? Puedo pagarte algo y podrías dormir en el pequeño cuarto de atrás. No es mucho, pero mejor que pasar la noche en la calle. Sara lo miró incrédula, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿De verdad?, preguntó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Claro, te necesito en la cocina. Las cosas se están volviendo más ocupadas últimamente, mintió un poco Marcos, sintiendo que hacía lo correcto. Sara aceptó, y esa misma noche se instaló en el pequeño cuarto que Marcos le había ofrecido. No era más que un espacio reducido, con una cama vieja y unas mantas, pero para ella, era un refugio. En los días siguientes, Sara se mostró trabajadora. Aunque no tenía experiencia en la cocina, era rápida para aprender y siempre estaba dispuesta a ayudar. Sin embargo, Marcos comenzó a notar algo extraño. Cada noche, antes de irse a dormir, Sara se llevaba una bolsa con las sobras del día. Al principio, pensó que era para ella misma, para tener algo de comida en las noches, pero una creciente duda empezó a surgir en su mente. ¿Y si estaba robando más de lo necesario? ¿Y si se estaba aprovechando de su generosidad? Una noche, decidió vigilarla. Al verla salir por la puerta trasera con una bolsa más grande de lo habitual, decidió seguirla a distancia, manteniéndose oculto entre las sombras. Caminó detrás de ella durante varias calles, hasta que la vio detenerse en un callejón oscuro. Allí, lo que Marcos vio lo dejó sin palabras. Un grupo de personas, todas con ropas gastadas y rostros marcados por la dureza de la vida en la calle, se acercaron a Sara. Ella comenzó a repartirles la comida que llevaba con ella, asegurándose de que cada uno recibiera una porción. Los rostros de aquellos hombres y mujeres se iluminaron con gratitud, y Sara, aunque agotada, sonreía levemente mientras les entregaba lo poco que tenía. Marcos sintió un nudo en la garganta. Había seguido a Sara esperando descubrir que robaba para sí misma, pero en su lugar, descubrió que estaba alimentando a quienes más lo necesitaban, compartiendo lo poco que ella misma había recibido. Se quedó allí, escondido en las sombras, observando la escena con el corazón encogido. Cuando finalmente regresó al restaurante, no pudo contener las lágrimas. Había juzgado mal a Sara, y ahora lo sabía. No era una ladrona, sino alguien con un corazón generoso, alguien que daba lo poco que tenía para ayudar a otros. Al día siguiente, decidió hablar con ella.
La encontró en la cocina, limpiando y organizando como cada mañana. Sara, dijo con voz temblorosa, tratando de mantener la calma, necesitamos hablar. Ella lo miró, preocupada, como si supiera que algo andaba mal. ¿Hice algo mal?, preguntó, con una pizca de miedo en su voz. Marcos negó con la cabeza y suspiró. No, en absoluto. Quiero decirte que tienes un corazón increíble. Te vi anoche. Vi lo que haces con la comida que te llevas. Sara bajó la mirada, avergonzada. Lo siento, no quería robar, solo pensé que ellos lo necesitaban más que yo. Marcos se acercó y le puso una mano en el hombro. No tienes que disculparte por eso. De hecho, quiero ayudarte. Sara lo miró sorprendida, sin entender del todo lo que él quería decir. A partir de hoy, no tendrás que llevarte sobras a escondidas. Vamos a hacer esto bien. Quiero que prepares comida para ellos todos los días, aquí, en el restaurante. Lo haremos juntos. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, y por primera vez desde que había llegado al restaurante, Marcos la vio sonreír de verdad. Las palabras de Marcos resonaban en la mente de Sara mientras continuaba con su trabajo en la cocina. No podía creer lo que acababa de suceder. Aquella oferta, aquella oportunidad de ayudar de manera abierta y honesta, era algo que jamás había imaginado recibir. Ella, una vagabunda sin hogar ni rumbo, había encontrado no solo un lugar donde trabajar, sino también a alguien que reconocía la bondad que escondía en su corazón. Marcos, por su parte, también estaba en shock. Había pasado la noche en vela, pensando lo que había visto en aquel callejón oscuro. Recordaba las sonrisas de las personas que recibían la comida, las miradas agradecidas y la forma en que Sara, a pesar de su propia situación, daba sin esperar nada a cambio. Ese acto de generosidad había cambiado su perspectiva, no solo sobre Sara, sino sobre la vida en general. Era como si, de repente, sus problemas cotidianos hubieran palidecido frente a la realidad de quienes vivían en la calle, luchando cada día por sobrevivir. A la mañana siguiente, Marcos llegó al restaurante más temprano de lo habitual. Encontró a Sara en la cocina, como siempre, ya trabajando con una dedicación que lo impresionaba. Se acercó a ella, dispuesto a empezar lo que había prometido. Hoy vamos a hacer algo diferente, le dijo con una sonrisa. Sara lo miró con curiosidad, deteniéndose un momento de sus labores. ¿Diferente? ¿A qué te refieres? Marcos hizo un gesto para que lo siguiera hasta la parte trasera del restaurante, donde se encontraba el pequeño almacén. Sacó varias cajas de alimentos frescos, vegetales, carne y pan. Sara abrió los ojos con asombro. Vamos a preparar comida para llevar, no solo sobras. Quiero que hagamos algo especial para la gente a la que has estado ayudando. Ellos merecen algo más que lo que queda al final del día. Sara no podía creer lo que escuchaba. Se quedó en silencio, asimilando lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿por qué harías esto?, preguntó finalmente, con la voz entrecortada. Marcos suspiró, buscando las palabras correctas. Porque he visto lo que haces. Y me he dado cuenta de que no estoy haciendo lo suficiente con lo que tengo. Este restaurante siempre ha sido mi sueño, pero ahora siento que puedo usarlo para algo más grande. Si tú puedes compartir lo poco que tienes, ¿por qué yo no podría hacer lo mismo? Sara sintió un nudo en la garganta. Nadie había hablado con ella de esa manera en mucho tiempo, si es que alguna vez alguien lo había hecho. Asintió en silencio y comenzó a trabajar junto a Marcos. Durante los siguientes días, el restaurante de Marcos se transformó. Al principio, comenzó de manera modesta. Al final de la jornada, Sara preparaba pequeñas raciones de comida con los ingredientes que Marcos le proporcionaba, y él mismo la ayudaba a empaquetarlos. Luego, Sara salía al callejón donde solía reunirse con las personas sin hogar, pero esta vez con comida fresca y recién preparada. Las primeras noches fueron emocionantes. La gente a la que Sara entregaba la comida no podía creer la generosidad de aquel restaurante. Se había corrido la voz rápidamente entre los indigentes, y cada noche llegaban más personas. Sara ya no era la única que sonreía. Los rostros antes cansados y abatidos de quienes recibían los alimentos empezaban a mostrar una chispa de esperanza. Marcos observaba todo desde una distancia prudente, dejando que Sara continuara con su labor de caridad. Cada noche, la seguía desde la puerta trasera del restaurante, y aunque al principio sentía un poco de temor por el crecimiento inesperado de la demanda, la satisfacción de hacer algo bueno lo impulsaba a seguir. Pronto, la dinámica del restaurante comenzó a cambiar también durante el día. Algunos de los clientes regulares notaron el nuevo ambiente de generosidad que flotaba en el aire, y aunque nadie sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, la atmósfera del lugar había adquirido una especie de calidez especial. La clientela parecía más alegre,
más conectada con el lugar y con la comida que servían. Un día, Marcos decidió dar un paso más. Al ver el impacto que la comida que entregaban estaba teniendo en la gente de la calle, se le ocurrió una idea. Sara, ¿qué te parece si abrimos el restaurante para ellos durante 1 hora al día? Preguntó mientras cortaban vegetales juntos. Ella lo miró sorprendida. ¿Dejar que entren y coman aquí? Marcos asintió. Sí, exactamente. Creo que eso podría hacer una gran diferencia. Tal vez no podamos ayudar a todos, pero al menos podríamos darles un espacio donde se sientan bienvenidos. Un lugar donde, aunque sea por un rato, puedan olvidar que están en la calle. Sara se quedó en silencio, asimilando la magnitud de la idea. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Sería increíble. Pero, ¿crees que podamos mantenerlo? Marco sonrió con determinación. No lo sé, pero lo intentaremos. Si tenemos que ajustar el menú o los precios para los clientes regulares, lo haremos. Pero quiero intentarlo. Y así, la rutina del restaurante cambió nuevamente. Cada tarde, antes de que cerraran para los clientes habituales, Marcos y Sara abrían las puertas a las personas sin hogar. Al principio, fueron solo unos pocos los que entraron, inseguros de si realmente eran bienvenidos en un lugar que, hasta entonces, parecía estar reservado para quienes podían pagar por una comida. Pero poco a poco, más personas se animaron a entrar. Los primeros días, Marcos servía personalmente a cada uno de ellos, asegurándose de que tuvieran un plato caliente y un lugar donde sentarse. A veces, incluso charlaba con ellos, aunque notaba que muchos aún mantenían la distancia, recelosos de la ayuda que recibían, como si temieran que en cualquier momento les pidieran que se fueran. Con el tiempo, sin embargo, las barreras comenzaron a romperse. Algunos de los hombres y mujeres que venían al restaurante empezaron a abrirse, compartiendo sus historias con Sara y Marcos. Cada relato era más duro que el anterior: pérdida de empleo, problemas de salud, familias rotas. Pero en medio de toda esa tragedia, también había momentos de esperanza, pequeñas victorias que les recordaban a Marcos y a Sara porque estaban haciendo lo que hacían. Una noche, después de haber servido la última comida del día, Marcos y Sara se sentaron juntos en una de las mesas, agotados pero satisfechos. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó Marcos, mirando a su alrededor. Sara asintió. Sí, y no puedo creerlo. Nunca pensé que algo así fuera posible. Marcos la miró con una sonrisa cálida. Y todo empezó contigo. Fuiste tú quien me enseñó lo que significa realmente dar. Sin tu ejemplo, nunca hubiera tenido el valor de hacer esto. Sara sonrió, pero no dijo nada. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía en ese momento. El restaurante de Marcos ya no era solo un lugar donde la gente venía a comer. Se había convertido en un refugio, un símbolo de esperanza para aquellos que más lo necesitaban. Y aunque todavía quedaba mucho por hacer, tanto Marcos como Sara sabían que estaban en el camino correcto. Los días pasaron, y el restaurante de Marcos comenzó a ganarse una nueva reputación, aunque no todos los cambios fueron bien recibidos. Lo que al principio había sido un acto generoso y discreto, ahora se estaba haciendo más visible. Algunos de los clientes habituales comenzaron a notar la presencia cada vez mayor de personas sin hogar en las inmediaciones del restaurante. Al principio, la curiosidad los mantenía al margen, pero no tardó en llegar la incomodidad. Una tarde, uno de los clientes más frecuentes, un hombre adinerado de unos 50 años llamado Roberto, entró al restaurante y se dirigió directamente a Marcos, con una expresión de disgusto en su rostro. «Marcos, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, cruzando los brazos mientras lo miraba con seriedad. Marcos, que en ese momento estaba en medio de una conversación con Sara sobre el menú del día, se tensó ligeramente, sabiendo que la conversación no sería fácil. «Por supuesto, Roberto. ¿Qué sucede?». El hombre hizo un gesto hacia la puerta del restaurante, donde un grupo de personas sin hogar esperaba pacientemente que abrieran las puertas para su comida diaria. «Esto, Marcos. Esto no está bien. He sido cliente tuyo durante años, pero últimamente, cada vez que vengo aquí, veo más y más vagabundos alrededor. Francamente, no es un ambiente agradable para los clientes. Entiendo que quieras hacer una buena obra, pero esto está afectando a tu negocio, y creo que deberías reconsiderarlo». Marcos sintió como un nudo se formaba en su estómago. Sabía que Roberto no era el único cliente que compartía esos sentimientos. Había escuchado murmullos entre los clientes habituales, gente que venía al restaurante buscando un ambiente tranquilo y se encontraba con la realidad de la pobreza justo frente a ellos. «Roberto, entiendo tus preocupaciones, de verdad», respondió Marcos con calma, «pero lo que estamos haciendo aquí es importante.
Estas personas no tienen otro lugar a donde ir, y si podemos ayudarlas, siento que es lo correcto. Roberto negó con la cabeza, claramente frustrado. Marcos, la caridad está bien, pero no puedes mezclar los negocios con este tipo de cosas. La gente no va a querer seguir viniendo si esto sigue así. Yo, por ejemplo, ya estoy pensando en llevar mi negocio a otro lado. Esas palabras golpearon a Marcos más fuerte de lo que esperaba. Sabía que Roberto era un cliente importante, y perderlo podría tener un impacto financiero significativo en el restaurante. Por un momento, dudó. ¿Estaba haciendo lo correcto al sacrificar el bienestar de su negocio por la caridad? ¿Y si esto terminaba hundiendo todo lo que había construido? Cuando Roberto se fue, Marcos se quedó en silencio, mirando por la ventana mientras la tarde caía lentamente. Sara, que había escuchado parte de la conversación, se acercó a él con cautela. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave. Marcos no respondió de inmediato. Finalmente, suspiró. No lo sé, Sara. No lo sé. Esto está empezando a afectar el restaurante, y no quiero que termine mal. Si perdemos clientes como Roberto, no sé si podremos mantenernos a flote. Sara lo miró con preocupación. Sabía cuánto esfuerzo había puesto Marcos en su restaurante, y lo último que quería era ser la causa de su caída. Pero también sabía lo importante que era lo que estaban haciendo. Si quieres que me vaya, lo entenderé, dijo ella, en voz baja. Marcos la miró sorprendido. ¿Qué? No, no quiero eso. Respondió rápidamente, negando con la cabeza. Tú eres parte de esto, Sara. No se trata solo de ti o de mí, sino de lo que hemos empezado aquí. Simplemente, no sé cómo balancear todo esto. Sara comprendió el dilema de Marcos. El restaurante era su sustento, pero también había convertido el lugar en un faro de esperanza para muchos que lo necesitaban desesperadamente. El desafío no era solo seguir ayudando, sino hacerlo de una manera que no arruinara lo que habían construido. Esa misma noche, mientras servían a las personas que llegaban por su comida diaria, Marcos observó los rostros agradecidos de aquellos que entraban al restaurante. Personas de todas las edades, hombres y mujeres que habían vivido situaciones impensables. La mayoría de ellos eran tranquilos y respetuosos, esperando pacientemente su turno y agradeciendo cada gesto. Era imposible no sentir empatía por ellos, y cada vez que veía a Sara interactuar con ellos, más convencido estaba de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, las preocupaciones seguían acumulándose en su mente. Al terminar de servir la última comida del día, Marcos y Sara cerraron el restaurante, y antes de irse, Marcos se quedó solo, sentado en una de las mesas, meditando en silencio. A la mañana siguiente, Marcos decidió tomar una decisión importante. Llamó a una reunión con su equipo. Aunque el personal era reducido, consistiendo solo en 2 cocineros y una camarera, todos eran parte fundamental del restaurante y merecían estar al tanto de lo que ocurría. Gracias por venir, empezó Marcos, dirigiéndose a su equipo. Quiero hablarles de algo que he estado considerando últimamente. Como saben, hemos estado ayudando a personas sin hogar, permitiéndoles comer aquí al final del día. Pero algunos de nuestros clientes regulares no están contentos con esto, y está empezando a afectar el negocio. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie dijo nada al principio. Finalmente, Javier, uno de los cocineros, rompió el silencio. Marcos, lo que estamos haciendo aquí es admirable, pero entiendo por qué algunos clientes están molestos. Este restaurante es su escape, su lugar de confort, y cuando ven la pobreza tan de cerca, puede ser incómodo para ellos. Marcos asintió, sabiendo que Javier tenía razón. Pero entonces Luisa, la camarera, levantó la mano. Sí, pero también hay clientes que han empezado a venir más seguido porque saben lo que estamos haciendo. El otro día, una pareja me dejó una propina enorme y me dijeron que era porque les encantaba lo que estábamos haciendo con las personas sin hogar. Marcos sonrió ligeramente. Sabía que había quienes apoyaban su misión, pero el desafío estaba en encontrar un equilibrio. Lo que quiero proponer es lo siguiente, dijo finalmente. Vamos a abrir una hora más temprano para las personas que no tienen hogar, de manera que no se cruce con el horario de nuestros clientes regulares. Ellos podrán venir, comer tranquilos y no sentirse juzgados por estar aquí. Y al mismo tiempo, no molestaremos a los clientes habituales. Quiero que sea algo organizado, y que todos los que trabajen aquí se sientan cómodos con esta decisión. El equipo de Marcos asintió, algunos con más entusiasmo que otros, pero todos comprendiendo la importancia de lo que estaba ocurriendo. Sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. La nueva estrategia funcionó mejor de lo que Marcos había esperado.
Las personas sin hogar ahora llegaban temprano en la mañana, antes de que el restaurante abriera oficialmente para el público. Sara y Marcos continuaban cocinando para ellos, y con el tiempo, incluso algunos proveedores locales comenzaron a donar ingredientes para ayudar en la causa. Era como si el pequeño acto de caridad hubiera encendido una chispa en la comunidad. Sin embargo, aunque las cosas parecían estar mejorando, nuevos desafíos surgieron. Algunos de los indigentes comenzaron a traer a más amigos, y pronto, la cantidad de personas que venían al restaurante superaba la capacidad de Marcos y su equipo para atenderlos. Marcos sabía que tenía que encontrar una solución, pero esta vez, no estaba solo. Sara, que había observado de cerca el crecimiento de la operación, sugirió algo que lo dejó pensando. ¿Y si buscamos ayuda externa?, propuso ella un día, mientras limpiaban la cocina. ¿A qué te refieres? Podríamos asociarnos con alguna organización benéfica o iglesia local. Ellos podrían ayudarnos a organizar mejor esto, y nosotros seguiríamos haciendo nuestra parte. Marcos la miró con interés. Era una idea que nunca había considerado, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Tal vez no tenían que cargar con todo el peso solos. Tienes razón, dijo finalmente. No podemos hacer esto solos. Buscaré algunas organizaciones mañana mismo. Y así, con esa nueva dirección en mente, Marcos y Sara comenzaron una nueva etapa en su misión de ayudar a los demás, confiando en que el futuro traería más oportunidades para servir y hacer el bien. Unos días después, Marcos y Sara se reunieron nuevamente con Laura de Corazones Abiertos. Esta vez, la conversación giró en torno a la posibilidad de establecer un comedor comunitario o un centro de apoyo que funcionara separado del restaurante. Laura, siempre optimista y llena de ideas, los escuchó atentamente y luego asintió con entusiasmo. Me encanta la idea, dijo Laura con una sonrisa. Y creo que podríamos conseguir apoyo de la comunidad local. Hay varios empresarios que han mostrado interés en proyectos como este, y podríamos intentar conseguir fondos a través de donaciones o incluso subvenciones del gobierno local. Además, ya tenemos voluntarios dispuestos a ayudar, y creo que si podemos conseguir el espacio adecuado, todo lo demás vendrá con el tiempo. Marcos, aunque emocionado, seguía preocupado por los aspectos logísticos. El problema principal es el espacio, dijo. Necesitamos un lugar que esté cerca del restaurante, para poder coordinar mejor todo, pero también lo suficientemente grande como para acomodar a las personas que vienen todos los días. Laura asintió. Déjenme encargarme de eso. Conozco a algunas personas en la ciudad que podrían ayudarnos a encontrar algo. Mientras tanto, sigan haciendo lo que hacen en el restaurante. Si todo sale bien, podríamos tener algo en marcha en los próximos meses. Sara y Marcos salieron de la reunión con una mezcla de emociones. La posibilidad de crear un espacio dedicado para las personas sin hogar era emocionante, pero también sabían que sería un proceso largo y complicado. Sin embargo, ambos se sentían más decididos que nunca a seguir adelante. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras Laura buscaba un espacio adecuado, Sara y Marcos continuaron con su rutina en el restaurante, manteniendo el equilibrio entre servir a sus clientes regulares y a las personas sin hogar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a notar que la demanda seguía creciendo. Un día, Laura llegó al restaurante con una gran noticia. Había encontrado un edificio vacío a solo unas pocas cuadras de distancia, un lugar que había sido una antigua panadería y que ahora estaba en venta. El espacio era modesto, pero con algunas renovaciones, podría convertirse en el comedor comunitario que tanto necesitaban. Es perfecto, dijo Laura, mostrando entusiasmo. Tiene suficiente espacio para una cocina y una pequeña área de comedor. Además, está en una ubicación conveniente, cerca del restaurante, lo que facilitaría la logística. Marcos y Sara visitaron el lugar, y aunque el edificio estaba en mal estado, podían ver el potencial. Las paredes necesitaban pintura, y la cocina requería una renovación completa, pero era un espacio que podían hacer suyo. ¿Podemos permitirnos esto?, preguntó Marcos, mirando a Laura con cautela. Ya hablé con algunos donantes, y están dispuestos a cubrir una gran parte del costo, dijo Laura. Además, podríamos organizar otro evento benéfico para recaudar los fondos que falten. Sé que es un proyecto ambicioso, pero creo que vale la pena. Marcos miró a Sara, buscando su aprobación. Ella sonrió, animándolo. Hagámoslo, dijo finalmente Marcos, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Si hemos llegado hasta aquí, podemos seguir adelante. Con la decisión tomada, comenzaron las renovaciones. El antiguo edificio de la panadería se convirtió lentamente en lo que ahora llamaban el refugio,
Un lugar donde las personas sin hogar no solo podían recibir comida, sino también encontrar apoyo, orientación y una comunidad que los acogiera. Aunque el proceso fue largo y agotador, la visión de lo que estaban creando les dio la fuerza para seguir adelante. Finalmente, después de meses de trabajo duro, el refugio abrió sus puertas. La inauguración fue un evento modesto, pero significativo. La comunidad acudió para celebrar el nuevo espacio, y las personas sin hogar que solían venir al restaurante ahora tenían un lugar propio, donde podían sentirse más cómodas y bienvenidas. Marcos y Sara observaron con orgullo mientras las primeras personas entraban en el refugio. Sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero en ese momento sentían que habían logrado algo verdaderamente especial. Habían comenzado con un pequeño gesto de compasión, y ahora, ese gesto se había convertido en una misión que seguía creciendo, transformando no solo sus vidas, sino también las vidas de quienes más lo necesitaban. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y desafíos logísticos. Aunque el refugio estaba funcionando bien, con un flujo constante de personas que llegaban cada día, Marcos y Sara sabían que mantener el lugar no sería fácil. Los recursos eran limitados, y a pesar de las donaciones y el apoyo inicial, las cuentas comenzaban a acumularse. Sin embargo, la comunidad estaba respondiendo positivamente, y muchos estaban dispuestos a ayudar. Uno de los mayores retos fue coordinar el tiempo entre el restaurante y el refugio. Marcos y Sara seguían administrando el restaurante como su principal fuente de ingresos, pero ahora pasaban varias horas cada día en el refugio, ayudando a organizar las comidas y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. El equipo de voluntarios de Corazones Abiertos era fundamental para mantener el lugar operando, pero incluso con su ayuda, Marcos y Sara empezaban a sentir el agotamiento. Una tarde, mientras se sentaban juntos en una de las mesas del refugio después de un largo día, Marcos no pudo evitar expresar sus preocupaciones. «No sé cuánto tiempo más podremos seguir así», Sara, dijo, con el cansancio evidente en su voz. «Entre el restaurante y el refugio, apenas tenemos tiempo para nosotros. Y aunque estoy feliz con lo que hemos logrado, siento que estamos llegando al límite». Sara, que también estaba agotada, lo miró con comprensión. Sabía que Marcos tenía razón. Aunque ambos estaban profundamente comprometidos con su misión, la carga que llevaban era pesada. «Lo sé», respondió ella, suspirando. «Pero no podemos rendirnos ahora. Mira lo que hemos hecho. El refugio está funcionando, y estamos ayudando a más personas que nunca. Tal vez solo necesitamos encontrar una mejor manera de equilibrar todo». Marcos asintió lentamente, aunque no podía dejar de sentirse abrumado. Sabía que la clave para seguir adelante era encontrar una manera de delegar parte de las responsabilidades y asegurarse de que tanto el restaurante como el refugio pudieran funcionar sin que él y Sara tuvieran que estar presentes todo el tiempo. Con esa idea en mente, decidieron convocar una reunión con Laura y otros miembros de Corazones Abiertos para discutir cómo podían mejorar la operación. En la reunión, Laura presentó una propuesta que sorprendió a Marcos y Sara. «He estado pensando mucho en esto», dijo Laura, desplegando algunos documentos sobre la mesa. «Y creo que ha llegado el momento de profesionalizar un poco más el funcionamiento del refugio. Hasta ahora, hemos contado con voluntarios, pero creo que si contratamos a un pequeño equipo permanente, podríamos aliviar mucha de la carga que ustedes dos están llevando. Con un equipo dedicado exclusivamente al refugio, ustedes podrían concentrarse en el restaurante y en supervisar todo de manera más estratégica». Marcos levantó una ceja, intrigado por la propuesta. «¿Un equipo permanente? Eso suena ideal, pero no sé si podemos permitirnos pagar salarios en este momento. Apenas estamos logrando cubrir los costos operativos». Laura sonrió, anticipando la preocupación de Marcos. «Yo lo he pensado». «Estamos en conversaciones con algunas fundaciones locales y empresas que están interesadas en apoyar causas como esta. Si conseguimos su apoyo, podríamos financiar el equipo durante al menos un año, con la posibilidad de renovar el financiamiento si todo sale bien». Sara, que había estado escuchando en silencio, habló con cautela. «¿Qué tipo de equipo estamos hablando?», preguntó. «¿Cuántas personas necesitaríamos?». Laura revisó los documentos frente a ella. Pensaba en algo modesto al principio: un coordinador que se encargue de las operaciones diarias, un par de cocineros a tiempo parcial y alguien que gestione las donaciones y el inventario. Con eso podríamos asegurarnos de que todo funcione sin que ustedes tengan que estar aquí todo el tiempo». Marcos y Sara intercambiaron una mirada. La idea sonaba tentadora, pero también implicaba confiar en otras personas para llevar adelante lo que ellos habían empezado con tanto esfuerzo. «Es una gran responsabilidad», dijo Marcos. «Pero también es cierto que no podemos seguir así indefinidamente». Después de una breve discusión,
ambos estuvieron de acuerdo en que valía la pena intentarlo. Sabían que, aunque delegar parte de las responsabilidades era difícil, era el paso necesario para que el refugio pudiera crecer y seguir cumpliendo con su misión sin agotarlos a ellos en el proceso. En las semanas siguientes, Laura y su equipo de corazones abiertos lograron conseguir el financiamiento necesario, y pronto comenzaron el proceso de contratación del equipo que manejaría el refugio de manera más eficiente. Para Marcos y Sara, este cambio fue un alivio. Con un equipo dedicado en el comedor, pudieron concentrarse más en el restaurante y en supervisar el progreso del refugio desde una perspectiva más estratégica. Sin embargo, delegar también trajo nuevos desafíos. El equipo recién contratado, aunque entusiasta y capaz, aún necesitaba tiempo para adaptarse a las particularidades de la comunidad que servían. Al principio, hubo algunos tropiezos. La distribución de la comida no siempre salía como estaba planeado, y algunos de los beneficiarios se sentían incómodos con los nuevos rostros. Sara, siempre atenta a los detalles, pasó tiempo adicional en el refugio para asegurarse de que el equipo entendiera la importancia de tratar a todos con el respeto y la empatía que ella y Marcos habían promovido desde el principio. A medida que el equipo se fue adaptando, las cosas comenzaron a fluir mejor. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Miguel, el hombre que había estado entre los primeros en recibir la ayuda de Marcos y Sara, decidió ofrecerse como voluntario para trabajar en el refugio. A pesar de sus propias dificultades, Miguel quería devolver algo de lo que había recibido. «Ustedes me dieron una oportunidad cuando nadie más lo hizo», dijo Miguel a Sara un día. «Quiero ser parte de esto. Quiero ayudar a otros como ustedes me ayudaron a mí». Las palabras de Miguel llenaron a Sara de una profunda gratitud. Sabía que su trabajo estaba marcando una verdadera diferencia en la vida de las personas, no solo alimentándolas, sino dándoles la oportunidad de ser parte de algo más grande. A medida que los meses pasaban, el refugio se consolidó como un punto vital de apoyo para las personas sin hogar de la comunidad. Los servicios se expandieron para incluir no solo comidas, sino también orientación laboral y acceso a servicios médicos gracias a las alianzas con otras organizaciones locales. Marcos y Sara, aunque seguían involucrados en el proyecto, finalmente pudieron encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades en el restaurante y su compromiso con el refugio. El equipo que habían formado en el comedor comunitario era capaz y compasivo, y eso les dio la tranquilidad de saber que el proyecto estaba en buenas manos. Un día, mientras observaban desde la distancia cómo las personas entraban y salían del refugio, Sara se volvió hacia Marcos con una sonrisa. «Mira lo que hemos creado», dijo, con una mezcla de orgullo y asombro. «Todo comenzó con un plato de comida, y ahora hemos cambiado tantas vidas». Marcos asintió, sintiendo la misma mezcla de emociones. «Y aún no hemos terminado», respondió, con una sonrisa esperanzada. «Todavía hay mucho por hacer». Ambos sabían que, aunque su camino había estado lleno de desafíos, también había estado lleno de recompensas. Y mientras siguieran trabajando juntos, sabían que podían enfrentar cualquier obstáculo que el futuro les pusiera por delante. El Café Refugio había sido una adición exitosa a las operaciones del refugio. No solo estaba generando ingresos para mantener el espacio en funcionamiento, sino que también se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad local, un lugar donde las personas podían tomar un café, disfrutar de una comida sencilla y apoyar una causa noble al mismo tiempo. Marcos y Sara se sentían más optimistas que nunca. El trabajo duro y las largas horas estaban empezando a rendir frutos. Los programas de capacitación seguían creciendo, y muchos de los beneficiarios del refugio habían conseguido trabajos o estaban en proceso de reintegrarse a la sociedad de manera estable. Sin embargo, como solía suceder en sus vidas, justo cuando las cosas parecían estar en su mejor momento, un nuevo desafío surgió inesperadamente. Una tarde, mientras Marcos estaba atendiendo en el café, recibió una llamada de uno de los voluntarios que estaba a cargo de la supervisión del refugio. La noticia era preocupante. Había una denuncia en curso sobre las condiciones de seguridad del edificio. Parece que alguien presentó una queja ante el ayuntamiento, diciendo que el edificio no cumple con ciertos requisitos de seguridad, le explicó el voluntario. Nos han dado un plazo para corregir los problemas, de lo contrario podrían clausurar el lugar. Marcos sintió un frío repentino recorrer su cuerpo. El edificio, aunque había sido adecuado para las necesidades del refugio hasta ese momento, nunca había sido sometido a una inspección exhaustiva desde que lo habían adquirido. Sabía que, de ser cierto, los costos de las renovaciones para cumplir con los estándares de seguridad podrían ser prohibitivos. ¿Qué tipo de problemas están señalando?, preguntó Marcos, tratando de mantener la calma. Principalmente cuestiones estructurales. Dicen que algunas de las paredes internas no son seguras, y que el sistema eléctrico necesita una actualización importante.
También mencionaron algo sobre las salidas de emergencia y la ventilación en la cocina. Marcos respiró hondo, sabiendo que esto podía convertirse en un problema mucho mayor de lo que esperaba. Agradeció al voluntario por la información y colgó el teléfono, pero la preocupación ya se había instalado en su mente. Más tarde esa noche, Marcos y Sara se reunieron en la oficina del restaurante para discutir la situación. Ambos estaban agotados, pero sabían que debían enfrentar el problema de inmediato. No podemos permitir que cierren el refugio, dijo Sara, con determinación. Hemos pasado por demasiado para llegar hasta aquí. Si tenemos que hacer renovaciones, las haremos, pero no podemos dejar que esto lo destruya todo. Marcos asintió, aunque sabía que las renovaciones costarían más dinero del que tenían disponible en ese momento. Voy a contactar a algunos contratistas mañana mismo para que hagan una evaluación, respondió. Pero también tenemos que prepararnos para lo peor. Si no podemos hacer estas reparaciones a tiempo, podríamos enfrentarnos a una clausura temporal. Sara miró a Marcos, con la preocupación reflejada en sus ojos. ¿Crees que alguien nos denunció a propósito?, preguntó, con una pizca de sospecha en su voz. Todo esto parece haber ocurrido de la nada, justo cuando estamos empezando a estabilizarnos. Marcos frunció el ceño, pensando en esa posibilidad. Aunque no tenían pruebas, era cierto que el refugio había generado tanto apoyo como, en algunos casos, resentimiento. No todos veían con buenos ojos la idea de tener un centro para personas sin hogar en medio de un vecindario en crecimiento. No lo sé, Sara, respondió, tratando de ser pragmático. Pero ahora mismo no podemos preocuparnos por eso. Tenemos que concentrarnos en arreglar lo que sea necesario y asegurarnos de que el refugio siga funcionando. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con contratistas, evaluaciones de seguridad y presupuestos que parecían más grandes con cada estimación. Los costos para hacer que el refugio cumpliera con las normas de seguridad eran exorbitantes, mucho más de lo que Marcos y Sara habían anticipado. Laura, siempre un pilar de apoyo, también estaba involucrada en las discusiones, buscando formas de encontrar más fondos o de conseguir donaciones de materiales para las reparaciones. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Las autoridades locales les habían dado un plazo estricto, y si no lograban cumplir con los requisitos antes de la fecha límite, el refugio tendría que cerrar temporalmente hasta que los problemas fueran solucionados. No podemos recaudar este dinero en tan poco tiempo, dijo Marcos una tarde, después de revisar los números por enésima vez. Incluso con donaciones y apoyo de la comunidad, no tenemos lo suficiente para cubrir todos los costos. Sara, aunque agotada, se negaba a rendirse. Tiene que haber otra manera. Tal vez podamos conseguir un préstamo, o algún tipo de apoyo del gobierno local. Lo que sea, pero no podemos dejar que cierren el refugio. Marcos sabía que Sara tenía razón, pero también sentía que estaban corriendo contra el reloj. Ya habían superado muchos obstáculos, pero este parecía ser el más grande hasta ahora. Una noche, mientras Marcos y Sara se preparaban para cerrar el restaurante, recibieron una visita inesperada. Era Carlos, el empresario dueño de la cadena de restaurantes que había contratado a Miguel meses atrás. Había oído hablar de la situación del refugio y quería ayudar. Escuché lo que está sucediendo, y no podía quedarme de brazos cruzados, dijo Carlos, mientras se sentaba con ellos en la pequeña oficina. Sé lo importante que es el refugio para la comunidad, y he visto de primera mano el impacto que ha tenido en personas como Miguel. Quiero ofrecerles mi ayuda. Marcos y Sara intercambiaron una mirada de sorpresa. Aunque Carlos había sido un gran apoyo desde el principio, no esperaban una oferta de esta magnitud. Estoy dispuesto a financiar las renovaciones, dijo Carlos, sin rodeos. No quiero que se preocupen por el costo. Solo quiero asegurarme de que el refugio siga abierto y funcionando para quienes más lo necesitan. Marcos y Sara se quedaron sin palabras. La generosidad de Carlos era más de lo que podrían haber esperado. No sabemos cómo agradecerte, dijo Sara finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. Carlos sonrió y negó con la cabeza. No es necesario que me agradezcan. Lo que ustedes han hecho aquí es inspirador. Estoy feliz de poder ayudar. Con el apoyo financiero de Carlos, las renovaciones del refugio pudieron comenzar de inmediato. Los contratistas trabajaron arduamente para cumplir con el plazo establecido por las autoridades locales, y aunque hubo momentos de tensión, lograron completar todas las reparaciones a tiempo. Cuando el refugio volvió a abrir sus puertas después de las renovaciones, hubo una sensación de alivio y celebración entre todos los involucrados. El edificio no solo estaba en perfecto estado, sino que también habían podido hacer algunas mejoras adicionales, como actualizar la cocina y agregar más espacios para los talleres de capacitación.
Marcos y Sara, aunque exhaustos por todo lo que había sucedido en las últimas semanas, se sentían increíblemente agradecidos. Sabían que sin el apoyo de personas como Carlos, Laura y la comunidad en general, no habrían podido superar este obstáculo. Una tarde, mientras se sentaban juntos en una de las mesas del café, observando cómo las personas entraban y salían del refugio, Marcos se volvió hacia Sara con una sonrisa. Parece que siempre habrá desafíos, dijo, pero si algo he aprendido de todo esto, es que nunca estamos solos para enfrentarlos. Sara asintió, sintiendo lo mismo. Hemos construido algo mucho más grande de lo que imaginamos al principio. Y cada vez que superamos uno de estos desafíos, me doy cuenta de que este lugar tiene una fuerza que no depende solo de nosotros. Depende de todos los que creen en lo que estamos haciendo. Marcos la miró, sabiendo que esas palabras eran ciertas. El refugio no era solo un proyecto de caridad o un centro comunitario. Era un símbolo de lo que la compasión y la solidaridad podían lograr cuando las personas se unían por una causa común. Con el refugio asegurado y las renovaciones completadas, Marcos y Sara volvieron a concentrarse en su misión original, ayudar a quienes más lo necesitaban. Pero ahora lo hacían con una nueva perspectiva, sabiendo que, pase lo que pase, siempre encontrarían la manera de seguir adelante. El futuro del refugio, aunque incierto en muchos aspectos, estaba lleno de posibilidades. Y con el apoyo de la comunidad, sabían que podían enfrentar cualquier tormenta que se les presentara. Los días pasaron y la noticia de las renovaciones y el éxito del refugio continuó atrayendo la atención de la comunidad. La historia de cómo el lugar casi cierra, y luego resurgió gracias a la generosidad de Carlos y el trabajo incansable de Marcos, Sara y Laura, se convirtió en un símbolo de lo que la perseverancia y el trabajo comunitario podían lograr. Un día, mientras Sara estaba en la cocina del café preparando algunos pedidos, Miguel, quien había sido uno de los primeros beneficiarios del refugio y ahora trabajaba como chef en uno de los restaurantes de Carlos, pasó por allí para visitarlos. Sara, dijo Miguel, con una sonrisa, tengo buenas noticias. Ella lo miró, interesada. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Carlos y yo hemos estado hablando, y me ofreció abrir mi propio restaurante bajo su cadena. Quiere que maneje mi propio local, y todo esto es gracias a ustedes. Sara sintió una oleada de orgullo y emoción al escuchar las palabras de Miguel. Había visto su crecimiento desde el principio, desde el momento en que entró al refugio en busca de un plato de comida hasta convertirse en un chef con un futuro brillante por delante. «Eso es increíble, Miguel», exclamó Sara, dándole un fuerte abrazo. «Sabíamos que llegarías lejos, pero esto es más de lo que imaginábamos. Estoy tan orgullosa de ti». Miguel sonrió, con los ojos llenos de gratitud. Nada de esto hubiera sido posible sin el refugio. Ustedes me dieron una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Siempre estaré agradecido por eso. Ese momento reafirmó para Sara y Marcos que el trabajo que hacían era mucho más que un simple acto de caridad. Estaban cambiando vidas de manera profunda y significativa, ayudando a las personas a redescubrir su valor y a crear un futuro mejor para sí mismas. Con los años, el refugio siguió creciendo, expandiendo sus servicios y ayudando a más personas en la comunidad. Las conexiones con otros empresarios, las colaboraciones con organizaciones locales y el constante apoyo de los clientes del café mantuvieron vivo el proyecto, incluso en tiempos difíciles. Marcos y Sara nunca dejaron de ser parte activa del proyecto. Aunque ahora había más personas involucradas en la gestión diaria del refugio y el café, siempre estaban allí para asegurarse de que la visión original no se perdiera. Para ellos, el refugio no era solo un lugar físico, era una representación de lo que la empatía y la solidaridad podían lograr. Un día, mientras se sentaban juntos en una de las mesas del café, recordaron cómo todo había comenzado. Sara miró a Marcos con una sonrisa suave. ¿Recuerdas el primer día que viste a Sara parada frente al restaurante?, preguntó, refiriéndose a la mujer sin hogar que había iniciado todo. Nunca imaginamos que todo esto surgiría de ese momento. Marcos asintió, con una mirada pensativa. Sí, fue ese simple acto de abrir la puerta lo que cambió todo. A veces, los gestos más pequeños son los que tienen el mayor impacto. Ambos se quedaron en silencio por un momento, contemplando todo lo que habían logrado. El refugio era un lugar de segundas oportunidades, no solo para quienes venían buscando ayuda, sino también para ellos mismos. Habían aprendido que, cuando se trabaja en comunidad, cualquier desafío puede superarse y cualquier sueño puede hacerse realidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse y el bullicio del café seguía a su alrededor, Marcos y Sara supieron que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre estarían listos para enfrentarlo. El legado del refugio continuaría, no solo como un lugar físico, sino como una fuerza de cambio en las vidas de aquellos que lo necesitaban. Y así,
Con el corazón lleno de gratitud y la certeza de que habían creado algo verdaderamente especial, se levantaron para continuar el trabajo que había dado sentido a sus vidas. Con el éxito creciente del refugio y el café, la vida de Marcos y Sara tomó un ritmo algo más estable, pero no menos lleno de desafíos. El trabajo seguía siendo arduo, y aunque ahora contaban con más manos y apoyo, nunca faltaban las dificultades que enfrentar. Aún así, la satisfacción de ver a tantas personas beneficiarse del proyecto superaba cualquier cansancio o frustración. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Laura, directora de Corazones Abiertos, les propuso ampliar aún más su misión. «He estado pensando», dijo Laura un día, mientras conversaban en la oficina. «Creo que es hora de expandir lo que estamos haciendo. Hemos ayudado a muchas personas, pero hay muchas más que podrían beneficiarse de un proyecto como este en otras partes de la ciudad». Marcos y Sara intercambiaron miradas. La idea de expandirse era tentadora, pero también aterradora. Sabían lo difícil que había sido llegar hasta donde estaban, y aunque ahora contaban con una base sólida, expandir el proyecto significaba asumir aún más responsabilidades. «¿Cómo lo haríamos?», preguntó Sara, intrigada pero cautelosa. «Podríamos abrir un segundo refugio en otro barrio de la ciudad, donde también haya personas que lo necesiten. Podemos empezar pequeño, como lo hicimos aquí. Además, ya contamos con algunos donantes interesados en apoyar esta expansión», respondió Laura, con entusiasmo. Marcos frunció el ceño, pensativo. «Es una gran idea, pero tenemos que asegurarnos de que no estemos descuidando lo que ya tenemos aquí. Si abrimos otro lugar, necesitaríamos duplicar nuestro equipo, nuestros recursos». Laura asintió, comprensiva. «Lo sé. Y no espero que tomemos esta decisión a la ligera. Pero si logramos hacerlo bien, podríamos ayudar a muchas más personas. Hay barrios enteros que no tienen acceso a los servicios que ofrecemos aquí». Sara, aunque compartía las preocupaciones de Marcos, no pudo evitar sentir una chispa de emoción ante la idea de expandir lo que habían comenzado. «Tal vez deberíamos considerarlo», dijo finalmente. «No tenemos que apresurarnos, pero podríamos empezar a investigar y ver qué opciones tenemos». Marcos asintió, aunque seguía reflexionando. Sabía que, de tomar esa decisión, sus vidas cambiarían nuevamente, esta vez para abarcar una misión aún más grande. En las semanas siguientes, Marcos, Sara y Laura empezaron a explorar la idea de abrir un segundo refugio. Visitaron varios barrios en la ciudad, buscando el lugar adecuado donde la necesidad fuera evidente, pero también donde contaran con la infraestructura necesaria para comenzar. Finalmente, encontraron un vecindario en las afueras de la ciudad que parecía ideal. Era un área con un alto índice de pobreza, y las organizaciones benéficas en la zona no daban abasto para cubrir la demanda de servicios básicos. Había un viejo almacén en venta, un lugar amplio que, con algunas renovaciones, podría convertirse en un nuevo centro comunitario. Marcos y Sara estaban emocionados, pero también conscientes del trabajo que implicaría poner en marcha un nuevo refugio. Se reunieron con Laura y algunos de los donantes que ya habían apoyado el proyecto original para discutir los detalles y cómo financiarían la expansión. «Es un gran paso», dijo uno de los donantes, «pero creo que el impacto que podría tener en este barrio sería inmenso. Ustedes han demostrado que este modelo funciona, y estoy dispuesto a apoyarlos en esta nueva etapa». Con el respaldo financiero asegurado, Marcos y Sara decidieron dar el salto. «Vamos a hacerlo», dijo Marcos finalmente, con una mezcla de nervios y determinación. «Vamos a abrir un segundo refugio». Las obras de renovación comenzaron casi de inmediato. El viejo almacén se transformó gradualmente en un espacio acogedor, con áreas dedicadas para la cocina, un comedor comunitario y salas donde se ofrecerían talleres y programas de capacitación, al igual que en el refugio original. El proceso fue agotador, pero tanto Marcos como Sara estaban decididos a que este nuevo refugio fuera tan exitoso como el primero. Mientras supervisaban las renovaciones, comenzaron a reclutar a un equipo que estaría encargado de gestionar el nuevo espacio. Muchos de los voluntarios que habían trabajado en el primer refugio se ofrecieron a ayudar con la inauguración y la puesta en marcha del nuevo centro. El día de la inauguración, el vecindario entero se reunió para ver el nuevo refugio. Había una atmósfera de esperanza y emoción en el aire, y tanto Marcos como Sara sintieron que, aunque el trabajo nunca terminaba, estaban haciendo algo que realmente marcaba la diferencia. El segundo refugio comenzó a funcionar, y pronto se llenó de personas necesitadas que acudían en busca de comida, apoyo y un lugar donde sentirse bienvenidos. Al igual que en el primer refugio, comenzaron a ofrecer talleres de capacitación laboral, y con el tiempo, algunos de los beneficiarios lograron encontrar trabajo gracias a las habilidades que habían adquirido. Marcos y Sara seguían repartiendo su tiempo entre ambos centros,
asegurándose de que todo funcionara sin problemas. El equipo que habían formado era dedicado y compasivo, y eso les permitió delegar más responsabilidades, lo que les dio un poco más de margen para respirar. Un día, mientras estaban en el nuevo refugio, un hombre joven llamado Javier se acercó a ellos. Había estado participando en los talleres de capacitación en cocina, y les agradeció por darle una oportunidad. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad, dijo Javier, conmovido. Estaba a punto de rendirme cuando escuché hablar de este lugar. Ahora siento que tengo un propósito, algo por lo que luchar. Las palabras de Javier resonaron profundamente en Marcos y Sara. Cada historia como la de Javier les recordaba por qué hacían lo que hacían, y les daba la fuerza para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Con el tiempo, el segundo refugio se consolidó, y al igual que el primero, se convirtió en un lugar de segundas oportunidades, de esperanza y de comunidad. Los vecinos del barrio empezaron a involucrarse, ofreciendo su tiempo y sus recursos para apoyar la misión de Marcos y Sara. Marcos, que en un principio había sido cauteloso ante la idea de expandirse, ahora veía el impacto que estaban teniendo, y sabía que habían tomado la decisión correcta. Aunque el camino nunca había sido fácil, cada paso que habían dado había llevado a algo más grande y mejor. El legado del refugio continuaba creciendo. Con 2 centros operando a plena capacidad, Marcos y Sara comenzaron a soñar con el futuro. ¿Qué más podrían hacer? ¿Cómo podrían seguir ayudando a quienes más lo necesitaban? Sabían que había mucho más por hacer, pero también sabían que, con el apoyo de la comunidad y su propia determinación, podían lograrlo. Un día, mientras miraban el atardecer desde la entrada del segundo refugio, Marcos se volvió hacia Sara con una sonrisa tranquila. Nunca imaginé que todo esto sucedería, dijo. Cuando empezamos, solo quería ayudar a unas pocas personas. Y ahora, mira lo que hemos creado. Sara asintió, con los ojos llenos de gratitud. Es increíble lo que puede lograr un pequeño acto de bondad. No solo hemos cambiado vidas, Marcos, hemos construido algo que va a durar mucho más allá de nosotros. Ambos se quedaron en silencio, disfrutando del momento, sabiendo que el trabajo nunca terminaría, pero también seguros de que estaban exactamente donde debían estar. El refugio, en todas sus formas, seguiría siendo un faro de esperanza para quienes más lo necesitaran, y ellos estarían allí, listos para enfrentar cualquier nuevo desafío que el futuro les presentara.